Bienvenidos de nuevo a un tutorial de diseño de ZW 3D. En este tutorial vamos a trabajar sobre dibujos 2D. Vamos a aprender cómo configurar una plantilla de dibujo, cómo usar el gestor de dibujos y vistas, cómo crear dimensiones y cómo generar tablas 2D. Vamos a empezar por cómo configurar una hoja de dibujo 2D o una plantilla nueva de dibujo y cómo dar atributos a las hojas de dibujo 2D. Vamos a empezar. Abrimos ZW 3D, las opciones de configuración y en archivos y miramos cuál es nuestro documento de plantillas. Tenemos que tener configurado en templates milímetros. Seleccionamos que no, a salvar si la configuración es correcta. Hablemos las plantillas y vemos que hay diferentes tamaños y estilos de plantillas. Vamos a crear una nueva plantilla. Creamos un nuevo dibujo y la llamamos A3/.h ZW Soft. Aceptamos y tenemos el dibujo vacío, sin ningún tipo de plantilla. En el paso 1 vamos a añadir un formato de hoja. Seleccionamos uno personalizado o queremos seleccionar un nuevo tamaño desde la lista. Seleccionamos A3 horizontal y personalizado. Usamos límites interiores y las marcas de corte y de centro. Vamos a añadir un cajetín. Aceptamos el tipo de cajetín y hacemos un zoom sobre el cajetín. Ya tenemos la hoja creada con nuestro cajetín. Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar los elementos del cajetín automáticamente. Vamos al cajetín, seleccionamos editar y entramos en el entorno de boceto y vemos la escala, el patrón, los parámetros diferentes. Vamos a crear un nuevo elemento para nuestro cajetín. Insertamos texto. Vamos a la posición donde queremos insertar el texto y seleccionamos la opción de texto por editor. Dentro del editor seleccionamos la opción desde variables y seleccionamos la variable nombre de pieza. Nos aparecerá el parámetro de nombre de pieza situado en la posición deseada. Continuamos, añadimos un nuevo texto y seleccionamos el parámetro Part Designer para el diseñador de la pieza. Seleccionamos otro texto y seleccionamos el parámetro que va a corresponder al jefe de proyecto. Buscamos otro punto para otro texto. Volvemos a realizar la misma operación y esta vez entraremos el texto manualmente sin el valor de la variable que añadiremos después. Nos aparecerá material y seguidamente el nombre del material que se ha atribuido a esta pieza. Cambiamos los atributos y cambiamos el valor y lo copiamos con un parámetro y seleccionando el valor que queremos asignar a este nuevo texto que aparecerá en pantalla. Salimos y ya tenemos la plantilla personalizada y tenemos esta plantilla incluida dentro de nuestros archivos de plantillas. Segunda parte. En este apartado vamos a hablar sobre hojas de dibujo 2D. Salga del archivo y cree un nuevo archivo de dibujo. Verá que puede seleccionar entre diferentes plantillas que tenemos personalizadas. Luego hablaremos sobre el gestor de vistas y los tipos de vistas, así como de la escala, el entorno y el formato de la vista. También veremos la disposición de estas vistas y cómo ZW 3D nos da vistas estándar, vistas de proyección, de sección o en detalle. Cómo vamos a crear estas vistas y cómo podemos editarlas, las vistas y sus atributos. Ahora vamos a empezar abriendo un nuevo archivo llamado eje
y veremos que es un eje que hemos practicado en un tutorial anterior. Vamos a mirar los atributos de este modelo. Vemos que tenemos rellenos los apartes de nombre, diseñador y materiales. Sin tocar en nada en la pantalla, botón derecho del ratón y seleccionamos hoja dibujo 2D. Seleccionamos la vista que hemos personalizado en la primera parte del tutorial y nos va a crear la plantilla para insertar una vista frontal. Vamos a ocultar las líneas ocultas y la posicionamos dentro de la plantilla. Salimos y aprobamos y veremos cómo se nos ha insertado la vista y ha recuperado los parámetros para rellenar el cajetín: nombre de dibujo, delineante, proyecto y material. Ahora vamos a mirar el gestor de vistas. Vemos las vistas que tenemos, si tenemos insertadas tablas o dibujos. Cerramos, ocultamos y dejamos desplegado el menú. Vamos a insertar una vista nueva. Hay un método rápido para insertar vistas. Pulsamos sobre el icono más y automáticamente una nueva vista será creada. Vamos a insertar sobre esta vista automáticamente 3 vistas y habremos creado un dibujo completo. Cuando ponemos el ratón sobre el nombre de la vista, se nos previsualizará el contenido de esta. Clicamos sobre la vista para activarla. En el gestor de vistas encontramos diferente información sobre el modelo y las vistas. Ahora vamos a crear otro tipo de vistas. En este caso, una vista de sección. Sobre la vista que tenemos, pulsaremos primero sobre sección, definiremos los límites de la sección que queremos detallar y daremos un punto de profundidad. El sombreado será aplicado dinámicamente sobre la zona marcada. Podemos crear otra en el otro extremo del eje. Daremos el límite de la vista, definiremos los límites y sobre el punto límite que vamos a trabajar sombreamos y vemos el resultado de los dos cortes sobre la pieza. También podemos crear otro tipo de vista. En este caso vamos a crear una vista de sección. Seleccionamos la vista de la que partimos, será el corte de la vista anterior, y marcamos el corte nuevo que queremos ver. Seleccionamos el método de colocación a ninguno y seleccionamos un punto sobre pantalla. Veremos que hemos obtenido el corte de la pieza. Lo que queremos hacer ahora es redefinir elementos sobre esta vista. Cambiamos el tipo de sombreado. Ahora vamos a crear otra vista. Sección, seleccionamos la vista del otro lado y cambiamos los puntos de dirección para la nueva vista. Situamos la vista donde queramos que sea resituada y nos mostrará la sección B. Queremos editar algunos parámetros de esta sección. Vamos a modificar los atributos de la etiqueta. Vamos a ocultar, mostrar prefijo de etiqueta. Y vamos a realizar lo mismo con la vista de la sección B. Ha desaparecido el nombre de la vista. Solo nos muestra el nombre del corte. Ahora vamos a mover la vista y cambiamos el parámetro a texto. Desplazamos el texto de la etiqueta de esta vista para alinearlo con la vista anterior. Todas las vistas para este elemento han sido creadas.
En este siguiente capítulo vamos a hablar sobre la acotación, añadir dimensiones y tolerancias, definir o cambiar atributos de cotas, añadir anotaciones y símbolos y otras habilidades. Vamos a empezar. Vamos a mirar primero el gestor de estilos. Vemos que tenemos varios estándares de dibujo. Seleccionamos el estándar que utilicemos, en nuestro caso ANSI, y vamos a mirar los parámetros para el estilo ANSI para las cotas tipo lineal. Vamos a seleccionar, cambiar algunos parámetros, como por ejemplo la precisión y la posición de la cota. Vamos a la opción texto y cambiamos el tamaño del texto y el ancho de texto y también el espaciado, y guardamos este estilo para acotaciones lineales como ZWSoft. Vamos a hacer lo mismo con la opción de acotación de chaflanes. Cambiamos la precisión a una unidad y una unidad decimal, y cambiamos el tamaño de altura, ancho y espaciado de texto. O sea, realizamos lo mismo y guardamos el estilo para los nuevos chaflanes. Ponemos ZWSoft y guardamos. Ahora vamos al estándar y seleccionamos nuestro estilo para la acotación lineal y de chaflanes. Y vamos a guardarlo como un nuevo estándar de estilo. Aceptamos. Y vamos a activar el nuevo estándar de estilo que hemos cargado al programa. Vamos a empezar a dar cotas. Empezaremos con cotas automáticas y vamos a acotar la longitud del primer rebaje. Situamos la cota y valor 49. Colocamos siguiente cota 110 de valor. Longitud total del elemento 300,94. Y acotamos la parte corta del otro lateral del eje, valor 40. Y segundo valor de longitud es 130. Vamos a continuar dando más cotas. Vamos a acotar la longitud del chavetero, distancia de 33, y altura. Cambiamos el parámetro de acotación 9.4 de distancia a la pared del siguiente grosor. Vamos a acotar el chavetero del otro lado. Lo mismo, repetimos la operación y cambiamos las cotas de distancia a la pared del siguiente grosor del eje. Vamos a continuar con más cotas. El siguiente tipo de cotas que vamos a utilizar va a ser la acotación lineal. Vamos a dar dimensión de cota en vertical, añadimos el valor de cota y vamos a cambiar el símbolo que nos aparecerá. En este caso, en el prefijo vamos a añadir un símbolo diametral. Aceptamos y vemos cómo este símbolo aparece en nuestra acotación. Vamos a continuar acotando diámetros en los respectivos ejes. 66. Sacamos botón derecho en la pestaña y seleccionamos la opción Dim Tool. Esta opción nos permite asignar símbolos rápidamente a cotas que ya hemos realizado. Creamos la cota, seleccionamos la cota y añadimos el símbolo a añadir a esta cota. Puede ser muy útil para este tipo de casos de acotación. Vamos a seguir con otra cota sobre lo que nos falta. A 66
con el símbolo diametral en la cota. Y el último diámetro, marcamos 2 puntos máximos y añadimos el valor de diametral. Vamos a continuar con más elementos de acotación para el dibujo. Ahora vamos a añadir cotas en las vistas de sección. Por ejemplo, el ancho del chavetero y la altura máxima del chavetero. Lo mismo con la sección B. Añadimos los valores. Vemos que han sido insertados en la vista. Vamos a modificar un valor de cota. Botón derecho, marcamos la cota, atributos, y podemos cambiar las visualizaciones. Añadimos visualización de tolerancia y marcamos la tolerancia máxima y tolerancia mínima. Añadimos y vemos que los valores han cambiado. Ahora volvemos a modificar los atributos y con la herramienta pincel seleccionamos los valores de otra cota y serán añadidos a la cota seleccionada anteriormente. Y vemos cómo han cambiado sus atributos. Bueno, vamos a continuar con temas de acotación. Antes de nada, ocultamos la herramienta Dim Tool para continuar poniendo elementos de acotación en esta hoja. El siguiente va a ser acotación de un chaflán. Marcamos el chaflán y definimos su posición. El chaflán es un chaflán de 2 por 45. Vamos a seguir con chaflanes y vamos a usar otro estilo para acotar el siguiente chaflán. Marcamos el chaflán, situamos y cambiamos los atributos de acotación para C1 y veréis cómo se mostrará como C2. Ha añadido el prefijo C a la denominación. Ahora vamos a añadir algunas anotaciones o etiquetas y símbolos de acotación para superficies. Vamos a empezar por crear una etiqueta. Vamos hacia la posición donde queremos crear la etiqueta y vamos a indicar que es un agujero. Definimos la flecha y la rotura. Vamos a indicar el texto, pudiendo añadir cualquiera de los símbolos que encontramos en la pantalla del editor. Vamos a acotar los agujeros con su símbolo diametral y con el símbolo de profundidad. Probad diferentes símbolos para cada tipo de acotación. Vamos a aceptar estos valores y vemos cómo nos son mostrados en la hoja de dibujo. Aún no hemos acabado. Podemos modificar los valores de texto para esta etiqueta. Cambiamos los valores de altura, anchura y espaciado de caracteres y añadimos. Continuamos con otro tipo de simbología a añadir en las acotaciones. Vamos a usar la opción de símbolo de dato. Marcamos la letra que va a definir el símbolo, marcamos la entidad sobre la cual se va a poner el símbolo y definimos la posición del texto, cambiamos la figura y este será el símbolo que nos aparecerá. Otro símbolo, símbolo de control. Cambiamos a la concentricidad, ponemos diámetro y marcamos la tolerancia para esta conicidad y el dato que podemos añadir a este símbolo. Marcamos la posición de la cual va a partir la flecha y el posicionamiento de la rotura para finalmente colocar la caja de símbolo de geometría. Vamos a continuar con otro símbolo que será el símbolo de marcas de centro. Marcamos un arco y el tipo de marca que queremos mostrar. Podemos modificar el color, el tipo, el grueso de línea.
Vamos a realizar lo mismo con las líneas de centros. Marcamos dos elementos y nos aparecerá una línea de centro. Modificamos la extensión de las líneas para que lleguen a toda la longitud de la figura y cambiamos otro tipo de línea. Vemos que nos aparecen las líneas de centro. Por último, vamos a utilizar los símbolos de acabado superficial. Definimos la localización del símbolo e indicamos la orientación de la punta del símbolo. Seleccionamos el tipo de símbolo y introducimos el valor que nos va a aparecer en la inserción de este símbolo de acabado superficial. Simplemente vamos a crear más utilizando el mismo sistema. Cambiamos la localización, giramos la orientación y añadimos el valor a 3.2. Lo mismo con todas las partes de la figura que quieren ser marcadas con este símbolo. Vemos que su utilización es muy sencilla e intuitiva. Por último, vamos a añadir uno de estos símbolos en una vista de sección. Simplemente, como anteriormente, marcamos el punto de inserción y aceptamos. Así para todas las caras que deben ser acotadas con este símbolo especial para acabados superficiales. La última localización en la vista y repetir la operación y teclear los valores a añadir. En estos momentos tenemos nuestro plano casi acabado. Vamos a añadir algún tipo de nota de requerimientos. Cambiamos la opción dibujo, seleccionamos la opción texto, un punto de posición y luego entramos la información por editor. Escribimos la nota que queremos especificar. En este caso, requerimientos técnicos, y todos los radios no especificados serán de un valor de 1.5 milímetros. Cerramos y vemos la localización, o podemos resituar la nota a un punto que nos sea más conveniente. En este momento hemos finalizado nuestra vista en 2D. Podemos guardarla para su posterior edición. En el siguiente apartado vamos a hablar sobre tablas en 2D. Vamos a hacer una introducción de cómo crear tablas, tales como lista de materiales o listado de agujeros, cómo editar estas tablas y cómo importar y exportar estas tablas. Vamos a ver cómo funcionan. Abrimos el archivo Reductor versión 2013 y vemos que tiene varias vistas. Cada vista contiene información del ensamble. Como podemos ver, para ver mejor esta vista, por ejemplo, podemos ocultar la tapa o la capa cubierta de reductor. Desplegamos y veremos que el elemento no es mostrado en la vista. Vamos a crear una lista de materiales. Tocamos el elemento, entramos un nombre de tabla y seleccionamos los parámetros que queremos que sean mostrados en esta tabla. Seleccionar los parámetros que muestra este vídeo tutorial. Podemos marcar y desmarcar pasando hacia un lado o el otro. Marcamos OK y nos va a pedir un punto. Ha generado unos globos de numeración y una lista de materiales automáticamente. Solo posicionamos y aceptamos. Una vez posicionadas, vamos a editar la posición de estos globos y su numeración. Hacemos un zoom para ver claramente la posición de los globos. Seleccionamos el primero y arrastrando podemos arrastrar hacia su nueva posición. Lo mismo con el segundo, el siguiente. En este caso no nos gusta la posición de este globo. Cambiamos o modificamos el globo, cambiamos su punto de salida y posición del globo. Doble pulsación de ratón izquierda sobre un globo para editarlo. Hacemos lo mismo con el siguiente.
y vamos cambiando su posición, así como sus valores. Nueva posición y nuevo texto para el globo. Realizando la misma operación hasta que tengamos todos los globos bien numerados y bien posicionados en nuestro dibujo. En este caso nos falta reposicionar el globo número 10. Entraremos su posición nueva y cambiaremos su numeración a 8. Y por último nos quedará un globo fuera de posición que iremos a modificarlo. Cambiaremos su posición de salida de flecha y arrastraremos el globo hasta su posición final. Veremos que la nueva ordenación ha cambiado de 1 a 10 y es mucho más clara la visualización. Ahora vamos a la tabla. Veremos que la tabla está desorganizada, han cambiado los números de globo. Vamos al gestor de dibujo, editamos la mesa y volvemos a organizar con la tecla A a Z. La tabla está actualizada. Por último, vamos a ver qué podemos hacer con estas tablas. Entramos en el dibujo y vamos a entrar dentro del modelo. Vamos a editar una de las piezas que componen este ensamble. Editamos la pieza y vamos a ver los atributos de pieza y vemos que la parte de descripción no contiene ninguna descripción sobre esta pieza. Salimos y vamos a volver al dibujo. Entramos en la tabla y vamos a editar sus parámetros. Abrimos el editor y nos muestra la tabla sobre un editor. Añadimos atributo de descripción. Para el elemento 2 vamos a marcar una opción de que hay que utilizar una llave de 18 pulgadas. Marcamos más especificaciones sobre el tipo de herramienta a utilizar y aceptamos. Veremos que cuando salgamos de la tabla y de la opción, la tabla insertada sobre el dibujo va a ser actualizada y aparecerá la descripción que hemos escrito en la tabla reflejada. Hacemos lo mismo para el elemento 8 y aceptamos. Una vez aceptado, vemos el cambio de la tabla añadiendo la descripción. Ahora vamos a sincronizar la tabla con la pieza. Botón derecho sobre la tabla, sincronizar tabla de materiales con atributos de pieza. Vamos a volver al modelo, editamos la pieza y volvemos a visualizar la pieza que hemos verificado sus atributos. Intercambiamos la visibilidad del modelo y vamos a verificar los atributos de esta pieza. Vemos que la información añadida en la tabla de materiales ha sido añadida automáticamente a los atributos de la pieza. Vamos a hacer lo mismo con el otro elemento. Los atributos han sido actualizados. Volvemos a nuestra hoja de dibujo y una vez en ella vamos a editar esta tabla para poder exportarla. Usar la función exportar tabla, dar un nombre al archivo que nos va a crear y nos exportará la tabla en un formato de archivo Excel. Vamos a verificar, miramos la localización de nuestro archivo y vemos que se ha creado un archivo Excel con nuestros valores de tabla. Por último, vamos a cambiar los valores de ancho de columnas para que nuestros campos queden bien fijados dentro de cada columna y podemos añadir alguna descripción de los elementos en esta hoja de Excel. Una vez realizada, guardamos la hoja y vamos a ver
cómo puede ser importada dentro de una nueva hoja de dibujo. Creamos una hoja nueva, vamos a la función tabla, importar tabla y seleccionamos la Excel, seleccionamos la tabla que hemos modificado. Volvemos a poder editar la tabla una vez importada de Excel para que veamos que todos sus parámetros están correctos. Aceptamos y nos pedirá un punto de inserción para insertar nuestra tabla importada desde un archivo de Excel. Esto es todo. Muchas gracias por atender este tutorial.